nombre es Eric, soy el director de Ágil Iberoamérica, en el cual trato de apoyar eventos en Latinoamérica y también aquí en España, y también hago formación. Van a ver en esta charla muchas de las cosas que van a conocerlas, pero que en realidad cuando yo se las diga, les va a producir van a sentir cierta empatía. Me están diciendo algo que yo pienso y que me pasa a mí también, no soy el único. Es la idea de esta charla. Entonces, voy a tratar de contarles algunas historias. La idea de estas historias que les voy a contar, que son 5, es simplemente transmitirles algunos conceptos importantes, ¿sí? Es una excusa para mí para explicarles un poco sobre todo de pensamiento sistémico. Por allá por el año 2005, 2006, conseguí una oportunidad. Ya venía trabajando en Inglaterra y conseguí una oportunidad en la Bolsa de Valores de Londres, que era un trabajo, como se dice, cool, un trabajo fantástico, ¿no? Tenías a la persona de la BBC presentando las noticias financieras atrás tuyo, en un lugar donde toda la gente vestía de traje, ¿sí? De los más caros, un edificio brutal para los que lo conozcan. Y el primer día de trabajo, ¿qué fue lo que me dijo mi jefe? Aquí en la Bolsa de Valores trabajamos sábados y domingos y nos encanta. Que a mí me choqueó bastante, porque después descubrí que en realidad no era una broma, que era algo que en realidad era así. Entonces, lo que ocurría era, en ese momento, yo trabajaba a través de una consultora. Todas las semanas, a mediados de la semana, los miércoles a las 3 de la tarde, nos presentaban el análisis de productividad de la gente. Para que se imaginen, la gente tenía al lado de su mesa un elevado conjunto de papeles altísimo, que sobre todo cuando la gente se sentaba en la silla, yo no sé, creo que el conjunto de papeles era más alto que la persona, uno tenía que hacer esfuerzo para verlo. Y nos mostraban la productividad, y lamentablemente la gente estaba desesperada en esa reunión, que además era una reunión de productividad y motivación. No sé cuánto nos podían motivar, pero bueno, por lo menos ese era el nombre de la reunión. Y en esa semana, el miércoles a las 3 de la tarde, nos mostraban un gráfico como este, donde veíamos que la productividad había bajado. Y nadie sabía por qué. Era un misterio saber por qué la productividad bajaba. Entonces, bastaba observar las horas trabajadas por las personas. Subían exponencialmente. No solamente se trabajaba los sábados y los domingos, sino que en realidad trabajamos más horas. Y ya era divertido. Lo divertido era trabajar hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, pero los domingos era bueno que trabajamos hasta las 5 de la tarde. Y a la próxima semana existía la misma reunión donde nos presentaban el mismo gráfico. O al menos yo creo que era el mismo gráfico porque nunca variaba. La gente metía más horas y en realidad, ¿qué era lo que pasaba? No había avance. De hecho, en ese momento yo era el encargado de escribir la bolsa de valores. En realidad estaba distribuyéndose a través del mundo y utilizaba como una especie de refrigerador, que era justamente la empresa Thales, que básicamente lo que hacía era encriptaba información, y esa información con las transacciones se enviaba a alguna parte del mundo, después se recibía y se hacía lo contrario. Yo estuve 1 mes y medio, casi 2 meses, contactando con Andrew, una persona que en realidad vivía en alguna parte, para que me ayudase porque el manual de la empresa era inentendible. Pero esa persona tenía una particularidad, y era que siempre me respondía entre las 3 y las 4 de la tarde, por lo cual si yo le escribía un email a cualquier hora, sabía que lo iba a recibir ese día o el día próximo a las 3 o las 4 de la tarde. Un día estaba teniendo una conversación con una de las personas que tenía al lado y mencioné su nombre y apellido. Y la persona que estaba atrás, y esta es una historia real, la persona que estaba atrás se paró y dice: yo soy Andrew. En realidad Andrew me respondía a las 3 o 4 de la tarde porque él durante el día estaba haciendo trabajo para un equipo que era el mío, pero que nadie me había dicho que él trabajaba en otra área de mi mismo equipo. Solamente me habían dicho que tenía que escribirle un mail. Entonces, ahí teníamos muchísimos de los desperdicios que podemos ver hoy en día en las empresas de software, como ser trabajo parcialmente hecho, procesos extras, todo tipo de procesos extras. Había todo tipo de reuniones que no sabíamos ni para qué era, pero ahí estaban. Características, el cliente ni sabía que existía, pero nosotros creíamos que eran importantes. Multitarea, la gente estaba tan ocupada que cuando se hacía esta reunión de motivación a las 3 de la tarde nos olvidábamos. Y había gente encargada de llamarnos para hacernos acordar que había una reunión de motivación. En esa reunión de motivación había muchísima gente. ¿Hasta qué punto nos motivaban? No sé, científicamente no sé si funcionó. Tiempo esperando por algo o por alguien, había
como el caso de Andrew, que esperaba todo el día para obtener una respuesta si estaba bloqueado. El seguimiento de información o información que necesitaba ser aprobada. Cada cosa que se hacía necesitaba ser aprobado por alguien que a su vez alguien lo aprobaba. Tiempo invertido en corregir defectos. La gente tenía tanto estrés y trabajaba en tantas cosas que en realidad el nivel de defectos era altísimo. Por lo cual después sabía que eso era un círculo vicioso en el cual producía cada vez que el cliente pagase más por lo mismo. Entonces una de las cosas que yo empecé a ver es que en realidad esta empresa no tenía un ritual de celebración. Lo que ocurría es que cada vez que pasaba algo mal, había un ritual. El ritual era, obviamente, decir que las cosas estaban funcionando mal y en realidad, cuando las cosas estaban bien, nadie nos daba la mano y nos decía, creo por lo bien que hiciste. Entonces, esto es una de las cosas que yo veo hoy en día cuando hago coaching en muchas de las empresas, que si bien cuando las cosas funcionan mal se dicen, en realidad no existe un ritual explícito de celebrar. Y esto es una cosa muy importante, las empresas deben celebrar no solamente el hecho de hacer algo bien, sino que también digo, el hecho de aprender algo. Cada vez que aprendo algo que es importante, también debería celebrar. Y esa celebración debería ser una celebración que toda la empresa lo pudiese ver, para tratar de alguna forma de distribuir esos comportamientos positivos. Porque una de las cosas que nosotros vemos es algunas de las empresas no están basadas en comportamientos positivos. Entonces, ¿qué hacíamos en la bolsa de valores? Nos tomábamos el analgésico y volvíamos a trabajar. Decíamos, bueno, terminé el trabajo, ahora estoy contento, vuelvo a trabajar, pero en realidad eso no era ni siquiera un síntoma, eran problemas que habían a través de problemas y era muy difícil tratar de definir cuál era en sí el problema, en definitiva. Entonces esto en realidad viene de mucho antes. Muchos de ustedes, y Carlton conoce muy bien, es el señor Taylor, con los principios de la gestión científica del año 1911, en donde decía que básicamente las personas en las empresas deben ser divididas entre dos grupos, aquellos que piensan y aquellos que llevan adelante las tareas. En realidad, las personas que piensan normalmente son más inteligentes y son más educadas, y las personas que llevan adelante las tareas necesitan focalizarse en cómo hacer ese trabajo más rápido. Esto viene de allá del año 1911 y fue, digamos, el promotor y los inicios de la gestión como lo conocemos hoy en día, de técnicas de gestión en la mayoría de empresas. Entonces, bien, ¿conocen esta? ¿Saben de qué película es? En realidad no es una película. La segunda que está aquí es mi mamá, este es mi abuelo. Esto era por allá, por el año 1947, cuando mi familia dejó Vigo y se fue a vivir a Montevideo. Y mi abuelo, en ese momento, esta es mi tía, la que está aquí. Y mi abuelo en ese momento era una persona del campo y no tenía de repente mucha educación. Entonces, en ese momento sí estaba bien de que de repente él tuviese que ver cómo hacer sus tareas más óptimas. Pero en el mundo en el cual vivimos nosotros hoy, creo que este modelo, y sobre todo con una industria creativa, yo creo que las empresas de software son industrias creativas. En realidad, la mayor parte del tiempo nosotros nos pasamos pensando. Las empresas que tienen poco tiempo para que las personas, sobre todo en las empresas de software, piensen, en realidad están obstruyendo la entrega de valor hacia sus clientes. Entonces, nosotros lo que vemos es que en la edad manufacturera, en realidad, la solución era el hombre. Nosotros queríamos hacer algo y la solución era el hombre, conectarme con otras personas para que me enseñen y para saber cómo hacerlo. En realidad, en la época tayloriana, lo que pasó fue que hubieron varios de los procesos que se iban reemplazando por máquinas. Entonces, la solución era la máquina. Pero en un mercado donde los mercados están conectados y son mercados globales, en realidad es totalmente inadmisible de que el valor de una empresa de software no sea justamente la creatividad de los empleados, porque el 90% del tiempo van a utilizar la cabeza para resolver problemas. Y esto es uno de los problemas que vemos en las empresas. Siguen utilizando un modelo industrial de la época tayloriana en un lugar donde hay mercados globales. Y una de las características que podemos apreciar de este gráfico es que en realidad a la izquierda las conexiones que hay entre las personas son muy altas. En esa era de la manufactura tenía que conectarme con otras personas para que me enseñasen cómo hacer algo. Cuando empezó la era industrial eso bajó. Aquí la cantidad de conexiones entre personas en el medio bajó bastante. Y ahora lo que vemos es que en realidad vuelvo al modelo inicial en el cual lo importante son las conexiones entre las personas. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que empecé a ver que había diferencias, y había diferencias en cómo se veía a un jefe.
y entre la distancia entre un empleado y un jefe. Y hay un estudio que hizo Hofstede sobre psicología social, donde dice que en realidad entre latinos, árabes, asiáticos y africanos la distancia entre el jefe y los empleados es muchísimo mayor. ¿Qué quiero decir con esto? De que en realidad el jefe va a ser algo muchísimo más venerado y va a estar muchísimo más alto, pero en los países anglosajones tiende a ser mucho menor. Y aquí empezamos a ver uno de los problemas que nos vamos a encontrar cuando queremos implementar metodologías ágiles. Como en muchísimas de las empresas seguimos utilizando sistemas taylorianos y seguimos teniendo en algunas culturas muchísimo más distancia entre el jefe y los empleados, entonces esto genera mayor resistencia. Esta es la teoría tayloriana. A la gente no le gusta trabajar, lo encuentran aburrido y lo evitan si pueden. Hay que forzarlos o sobornarlos para que hagan un esfuerzo, sobre todo con dinero. Si les puedo dar dinero, la persona va a tender a trabajar mejor. Si yo le doy un incentivo, la persona trabaja mejor. No hay estudio científico en el planeta que indique que dándole un incentivo a un trabajador creativo, mejor están motivados por el dinero y tienen poca creatividad. Esto es lo que dice la teoría tayloriana. Lo que yo creo que con las empresas de software, que son empresas creativas, en realidad deberíamos ir por este modelo. La gente le gusta interesarse, si hacen algo que les gusta, lo van a hacer y se van a quedar hasta tarde para terminarlo. Van a seguir un objetivo. Bajo las condiciones adecuadas buscarán y aceptarán ciertas responsabilidades y la creatividad y el ingenio es algo que va a estar allí presente. Y esto es en lo que yo llamo la teoría de los trabajadores creativos. Entonces, lo que yo creo es que si yo le pregunto a alguien en qué lado se creen que está, a la izquierda o a la derecha, si son de la teoría de Taylor o de trabajadores creativos, normalmente la mayoría de gente, el 99% de la gente, me dicen que están a la derecha, que en realidad siguen esa teoría de trabajadores creativos. Entonces, lo que podemos concluir es que la teoría de Taylor no es más que un prejuicio que nosotros tenemos sobre los demás. ¿Por qué no somos teoría tayloriana, pero creemos que los demás son? Yo creo que en realidad tenemos un prejuicio sobre el pensamiento sobre las otras personas, cómo las otras personas actúan. Y entonces esto genera una cadena. Lo primero que yo me pregunto en cualquier empresa es cuáles son los valores. ¿Qué valores había en la Bolsa de Valores de Londres? ¿Qué valores hay en una empresa donde no se pueden pegar cosas en las paredes, pero realmente mis clientes lo necesitan? Da más visibilidad. ¿Cuáles son los valores? Y esta es una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los valores de mi empresa? Y aquí básicamente lo que yo me encuentro muchas veces es que en realidad están en un manual que fue creado por alguien de alguna otra área, como puede ser recursos humanos, y eso se hizo un manual un día entre un grupo que no es ni siquiera el grupo que está trabajando en el producto, ni siquiera pueden estar en esta empresa, y se le entrega a cada nuevo empleado. ¿Ustedes saben dónde va a terminar este manual normalmente? Hay muy pocas personas que lo leen. La gente lee el contrato y la remuneración, pero dudo mucho que lean este manual. Entonces, en realidad, los valores de la empresa tienen que ser algo que se creen y sobre todo cuando trabajamos en el marco de trabajo ágil, tenemos que redefinir qué quiero decir con estos valores. Y no tenemos que dejar que esos valores lo defina nadie, alguien que ni siquiera esté en la empresa o en una organización jerárquica, lo tienen que definir los propios empleados y los valores son algo vivo y los valores pueden cambiar. Yo separo esto en 4 tipos de valores. Los valores de juego de cada día son valores como la discriminación, la igualdad, son valores claros y sin ambigüedad. Estos son valores básicos en los cuales tienen que existir en toda empresa. En algunas empresas no se encuentra. Yo, por ejemplo, no enviaría un currículum con mi foto, porque no tiene sentido. Soy un trabajador creativo, no voy a trabajar para una empresa de modelaje. Y si quisiese trabajar, tampoco creo que me contratarían. Por otro lado, estos son los valores de cada día. Valores accidentales, que es muy importante. Son los valores que aparecen con los equipos, por ejemplo, los equipos de Scrum. Son valores que emergen como ser resultado de la organización. Y cada equipo puede definir sus propios valores que le van a ayudar a trabajar de esta forma en un ecosistema muchísimo mejor. Este es el segundo tipo de valores que tengo. El tercer tipo de valores, y es el que normalmente la gente conoce, ¿sí? Son los valores núcleos de una empresa, que son más parecidos a lo que puedo ver con los valores en la agilidad o lo que puedo ver con los valores de Scrum, como por ejemplo el respeto, la responsabilidad, la libertad, transparencia, puede ser cualquier valor, pero estos valores son valores que los tiene que trabajar la gente, ¿sí?
Y hay un cuarto tipo de valor que también presto muchísima atención cuando voy a una empresa, que son los valores deseables. ¿Cuáles son los valores que una organización desea adquirir? A veces no es tan importante o es un poquito menos importante cuáles son los que tengo, porque los que tengo los conozco. Y no solamente que los conozco, sino que en realidad funcionan bien o deberían funcionar bien. Sino qué es lo que yo quiero lograr. Entonces, lo más importante no es quién soy, lo más importante es quién desea ser en el futuro. Entonces, esos valores deseados van a ser los que van a modelar los comportamientos dentro de la empresa. El propósito de una organización, esto lo dijo Stafford Beer en el año 2001 y lo dijo casualmente aquí en España en una conferencia un año antes de su fallecimiento, es el propósito de una organización es lo que hace o cómo se comporta. Y ahí tenemos las siglas en inglés. Una organización que entrega tarde software es, digamos, el propósito de esa organización es entregar software tarde. ¿Cuál es el propósito de tu organización? Mi organización es entregar software tarde con muchos errores, por ejemplo. El propósito de la organización no es lo que la organización cree, sino lo que la organización hace. Si la organización en realidad va a entregar software 6 meses más tarde, entonces el propósito de esta organización es entregarle a los clientes software tarde. Es un buen punto de partida para empezar a trabajar. Yo siempre digo que en realidad cuando nosotros estamos evaluando una organización, hay una prueba que es la prueba de la camiseta. ¿Qué tan orgullosos estarían mis empleados de llevar una camiseta con el logo de la empresa? Y no para dormir, no para usarlo de pijama. Entonces, ¿esta empresa hubiese pasado la prueba de la camiseta? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿La bolsa pasó la prueba de la camiseta? No pasa la prueba de la camiseta. Un lugar donde tenemos gente que no está trabajando a gusto y donde no existen valores, raramente una persona quiera utilizar una camiseta de esa empresa. Entonces, primera cosa que tengo que tener en claro, implementar valores cuando tengas claras las asunciones que tiene la organización sobre las personas. Si la organización piensa que las personas son tontos, entonces debería primero asumir que estoy trabajando con tontos para luego crear los valores. Y esa es una clave para crear valores en una organización. Tengo que primero conocer si la organización piensa que todo el mundo es muy colaborativo, entonces recién cuando tengo esa asunción y todo el mundo lo tiene claro, ahí puedo crear valores. Y otra de las cosas que es importante es celebrar frecuentemente. Y yo recomiendo no solamente celebrar cuando se hace algo, no solamente la parte de gestión, los jefes lo que celebran, cualquiera puede celebrar en la empresa, tienen que celebrar de una forma que el resto de la empresa lo vea y además yo celebraría el aprendizaje de conocimiento. Cada vez que hago algo que va a mejorar la vida de mi cliente, celebrarlo. Usamos Scrum, estamos muy contentos, no nos funciona. Esto me pasó hace algún tiempo, una empresa donde estaban muy contentos porque ahora no tenían jefes, ahora tenían un Scrum Master que era una especie de jefe y en realidad tenían un modelo diferente. Y estaban contentos porque en realidad les estaba bien, pero no les funcionaba, seguían entregando tarde, las historias de usuario eran gigantescas, ellos mismos leían las historias de usuario y no se las entendían, tenían un montón de problemas. Pero estaban contentos porque la implementación de Scrum funcionó bien. Vamos un poco al modelo tradicional. En el modelo tradicional básicamente lo que tengo es un jefe donde da órdenes e instrucciones y el bucle de retroalimentación, lo que voy a tener es que este jefe en realidad va a recibir consultas y problemas. Y este ciclo va a aumentar. El jefe trata de resolver esas consultas o esos problemas y va a dar nuevas órdenes. Entonces, en realidad, eso sí lo vemos desde un punto de vista tayloriano, donde tengo gente que trabaja con un producto de mano de obra. Pero en las empresas creativas, nosotros creemos que las organizaciones son sistemas complejos y adaptativos. Pero en realidad, lo que importa son las conexiones entre las personas. Puedo tener gente muy inteligente en una empresa, pero si no hay conexiones entre esas personas, la organización no va a funcionar. Y si tengo personas inteligentes que conectan, van a poderse adaptar, absorber cualquier golpe que pueda pasar. Nosotros lo que vemos es, cuando estamos hablando de ágil, de la agilidad, estamos hablando de que en realidad lo más importante son todas esas pequeñas charlas que tienen las personas entre sí. Eso es lo más importante. Si yo quiero una empresa que sea exitosa, lo primero que debo hacer es invertir tiempo en aumentar las conexiones entre las personas, las conexiones formales e informales. Esa es la primera cosa que tengo que hacer en una empresa si quiero ser exitosa.
Y aquí tenemos la diferencia entre lo que es complejo y complicado. Algo complicado, esto viene del sistema tayloriano, yo en realidad puedo reemplazar esas diferentes partes por máquinas y puedo llevar adelante ese proceso, o puedo partir ese problema en trocitos y puedo analizar cada uno de los trocitos y los puedo ir resolviendo. Y la totalidad de la resolución me va a resolver el problema. ¿Está bien? Como puede ser una fórmula matemática. Esto, en realidad, vamos a ver que no funciona así para las empresas creativas. Un ejemplo. Cuando yo empecé a bailar salsa, a mí las coreografías me resultaban difíciles. Entonces, ¿qué hacía? Yo partía en trocitos y luego me aprendía cada uno de los trocitos y esos trocitos los ponía todos juntos y me daba la solución. Pero esto no funciona así cuando estamos hablando de empresas creativas. Entonces, cuando hablamos de algo complicado, es que podría reemplazarse por máquinas, se puede estandarizar y se puede dividir en partes. Y lo que es más importante, los resultados son predecibles. Puedo establecer un patrón y puedo reemplazar ciertas partes. En el caso de, como les comentaba, una fórmula matemática, o en el caso de la salsa, yo sé que puedo reemplazarlo y finalmente voy a tener un resultado como este. Me va a funcionar. Por lo menos eso es lo que yo creo. Complejo. Si yo trato de hacer lo mismo y reemplazar esas pequeñas partes en un sistema complejo, en realidad, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar tarta de cumpleaños, me va a dar maraquitas, o me va a dar, vamos a poner a Pablo Iglesias, ya que sale en todas partes, los ponemos acá también, ¿no? Entonces, en los sistemas complejos tenemos criaturas vivientes que interactúan, y si yo trato de atacar la solución como partes en separado, esto no va a funcionar. El comportamiento, sino que lo daña, y el comportamiento no es predecible. Entonces voy a tener que lidiar. Yo no puedo disminuir la complejidad. Lo que sí puedo hacer es, en realidad, tratar de utilizarla para mi favor. En la complejidad la pregunta no es cómo voy a resolver esto, sino quién lo va a hacer. Y esta es la pregunta más importante. Entonces, tengo ciclos de confianza. Esto es algo que veo mucho en las empresas. En esta empresa lo que yo vi es que en realidad había un jefe donde no confiaban sus empleados. ¿Qué hacía? Efectuaba una microgestión. Cuando efectuaba esa microgestión, los empleados no adquirían ninguna responsabilidad y le derivaban todo a su jefe, lo cual aumentaba la microgestión. Era un círculo vicioso. Y eso es lo primero que hay que romper, hay que darle responsabilidad. Recuerden, es un sistema complejo. Entonces aquí vamos a la ley de la variabilidad, los requisitos, esto de la cibernética. Básicamente dice que si alguien quiere controlar un sistema, eso algo que quiere controlar el sistema tiene que ser más inteligente que el sistema, obviamente. Si yo quiero controlar un brazo, yo tengo que ser más inteligente que este brazo. Por lo cual esto indica que si hay alguien que quiere controlar un equipo, esa persona tiene que ser más inteligente que el equipo en su totalidad. Por lo cual daría como resultado que el jefe debería ser 10 o 20 o 30 veces más inteligente que el equipo autoorganizado, lo cual es falso. Entonces, yo llamaría a los desarrolladores. En realidad, en vez de llamarlos desarrolladores, los llamaría red desarrolladores, porque lo importante es la red de conexiones que establecen esas personas entre sí. Estos desarrolladores serían los fomentadores de aumentar la conexión entre las personas. Lo que va a hacer esto, si yo asumo que es un sistema complejo, esa variabilidad que voy a tener va a permitir adaptarse. Imagínense, es como cuando ustedes van al gimnasio y hacen ejercicio. Lo que hay un periodo de adaptación. El cuerpo recibe eso, lo absorbe y se va adaptando. Y esto es lo mismo que pasa con los sistemas complejos. Las jerarquías claramente definidas son bastante opuestas a la idea de los sistemas complejos. Entonces aquí lo que vamos a tener es básicamente un líder que le va a dar objetivos y desafíos, pero esto también, el equipo va a liderar también a esa persona, porque le va a dar retroalimentación, y esto así va a ser fractal, donde se repite una y otra vez. Los sistemas conectados son más poderosos que los sistemas jerárquicos, eso es clarísimo. Conectar 10 personas entre sí es más que en realidad un sistema jerárquico. Las personas y los jefes deben gestionar el sistema. Los jefes no deben gestionar personas, sino deben focalizarse en mejorar el sistema. Esa es mi recomendación para esta empresa. La segunda recomendación, que son organizaciones de conocimiento, son sistemas complejos y evolutivos, y no sistemas complicados. ¿Se acuerdan la diferencia entre sistema complejo y sistema complicado? ¿Sí? Esto les va a permitir tomar decisiones y entender por qué ágil es lo que es,
Y no importa que yo lleve Scrum a una empresa y lo trate de implementar las prácticas. Por eso que normalmente cuando llevo a una empresa y tratan de implementar las prácticas sin valores, esto no funciona, porque estamos hablando de sistemas complejos. ¿Pasaría la prueba de la camiseta? Vamos a decir que sí, hicieron el esfuerzo. Tercer caso, queremos más democracia en el equipo. Esto en realidad era un integrante del equipo, había sido jefe. Como había sido jefe, mandaba en el equipo. Yo lo primero que noté es, ¿conocen la paradoja de la hoja del té? ¿No? A mí me encanta el té verde, aunque tiene cafeína, después duermo terrible, pero me gusta muchísimo el té verde. En realidad, cuando ustedes revuelven, si quieren sacar las hojitas del té de adentro de una taza de té, si lo revuelven, en realidad la idea es que eso generaría una fuerza centrífuga y podrían recoger todas las hojitas del medio y sacarlas. Pero eso no pasa así. De la teoría a la práctica, esto generó una paradoja que fue resuelta por Einstein por allá por el 1920 y pico, y en realidad lo que se vio es que cuando se revuelve y se hace mucho esfuerzo en el medio, todo aquello que está muy alejado tiende a alejarse. Y esto me hizo pensar un poco, ¿y por qué pasa eso? En realidad pasa porque las fuerzas centrífugas en las paredes que están más lejos del centro tienden a generar rozamiento sobre los bordes y en realidad hay muchísima más fuerza afuera. Y esto me hace pensar mucho sobre los equipos de Scrum. Cuando tengo muchísima inercia, pero el resto de la empresa no entiende lo que es Scrum. No hay fuerza. Entonces nosotros tratamos de hacer fuerza haciendo coaching y tratando de educar a los equipos, pero sin embargo cada vez esa gerencia se va alejando más. Y es una de las cosas que nosotros vemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, cuando es lo que yo llamo la estrella de mar, cuando yo quiero en realidad que eso no pase, la paradoja del té en mi empresa, necesito atacar por lo menos 5 puntos para que la empresa funcione correctamente. Lo primero es IT y negocio trabajan juntos siempre. Lo segundo es, los equipos son multifuncionales, estables y autoorganizados, sobre todo estables. Retrospectivas regulares y efectivas. Si no hay retrospectiva, la empresa no crece, y si no crece, no se adapta, y como estamos hablando de un sistema complejo, entonces va a ser mucho más vulnerable y frágil. Iteraciones cortas y revisiones tempranas. Priorización realizada por el cliente. Cualquier cosa que ustedes quiten, en realidad va a generar tanta variabilidad en el sistema que van a empezar a encontrar resultados que les va a generar más problemas y dolores de cabeza que soluciones. Para esta empresa, yo les diría, esta empresa en la cual tenían alguien que había sido un jefe y que todavía creía que era el jefe y lo apoyaba a la gestión de la empresa, que ese era uno de los mayores problemas. La gestión apoyaba a una persona que estaba dentro de un equipo. Como estaba dentro de un equipo, esa persona era un jefe adentro de un equipo, en un equipo Scrum. Entonces, yo le diría que deberían trabajar en todas las áreas necesarias para que los equipos de Scrum funcionen, esas 5 áreas por lo menos. Y además, esto es una tarea continua y una tarea sin fin. Cada día, por eso el Scrum Master tiene que ser una persona dedicada. Cada día el Scrum Master debe romper las reglas, porque si no las personas tienden a acomodarse nuevamente en su círculo de seguridad. Y por eso es que un Scrum Master en una empresa, para mí, tiene que ser una persona que esté en realidad dedicada al 100%, tiene que romper las reglas para que ese sistema sea totalmente saludable. Entonces, ¿pasaría a la empresa la camiseta? No le hacemos pasar la prueba de la camiseta donde tenemos problemas de gestión. Algo que me pasó todavía más gracioso. Fui a una empresa y me dijeron, sí, nosotros trabajamos con el DBA, pero cuidado que es un hombre peligroso, es el que está con los tatuajes al fondo. Y el hombre realmente parecía bastante peligroso. Esto fue en Total Jobs, una empresa que es como InfoJobs, aquí que es en el Reino Unido. ¿Por qué esa persona no quería compartir información con nadie? Y la gente decía, no le decimos nada porque no quiere compartir. La base de datos es de él. Entonces hablé con esa persona. Entonces él me dijo, no tengo tiempo suficiente para compartir. Bueno, ¿y qué tal si delegas? Ah, qué buena idea, delego, sí. Pero lamentablemente nadie es competente. Ah, nadie es competente, le digo yo. Nadie sabe de base de datos, no. ¿Le podrías enseñar a alguien? Ah, qué buena idea, pero lamentablemente no tengo tiempo suficiente. Y entonces esto generaba un círculo. En realidad no era un problema de la persona, sino un problema del sistema. No había una forma formal para compartir conocimiento. La persona a su vez tenía temor de perder su trabajo si compartía ese conocimiento. Pero una cosa más importante, tenía que llenar un informe de qué tan productivo él era como DBA en la empresa.
Si él no era muy productivo, lo echaban. Lo primero que yo hice en esa empresa es el ritual del aprendizaje. Cada semana, lo que llamaban en Estados Unidos un brown bag, que simplemente a la hora de, esto llegó de la época que en Estados Unidos usaban las bolsitas de papel. Al mediodía, una vez por semana, los equipos podían organizarse y hablar de algo que ellos quisiesen, de tecnología. Y casualmente, como había un slot, el DBA empezaba a hablar de la parte de bases de datos, pero esto no solucionó el problema. Le tuve que mostrar esto a la empresa, en que en realidad cualquier métrica que ellos pensasen implementar, tanto para juzgar empleados o para métricas de los clientes, debería apoyar un comportamiento positivo. No podemos poner métricas en el cual, si yo quiero que la persona comparta conocimiento, la métrica evalúe a esa persona y diga que si no termina las tareas de DBA, lo echamos, por ejemplo. Mejora continua en el proceso y todos tienen que entender la métrica. Este es un modelo que yo creé, que en realidad me parece que se puede aplicar a cualquier métrica o a cualquier informe. Un cliente me pide algo, tengo que entender la métrica. Tiene que ser algo que apoye un comportamiento positivo y una mejora continua. Entonces aquí tengo que tener ciertos principios como los que hablamos. Tiene que tener un alcance, una necesidad, cómo mejora y cómo voy a obtener los datos. Esto es básicamente lo que yo llamo la cebolla de los informes. En esta empresa, recomendación 4, las personas primero que nada deben sentirse seguras en la empresa. Si no se sienten seguros, no se sienten seguros de hablar con alguien, es porque tengo un problema y que normalmente puede ser la gerencia, pero el problema está en el sistema, no está en las personas. Y los informes de rendimiento deben apoyar la mejora continua. Finalmente todos deben aprender. ¿Le damos la camiseta? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo no se la daría porque un lugar donde las personas no se sienten seguros para trabajar, no se llevarían a casa una camiseta. ¿Sí? Bueno, último. Me llamaron hace 2 meses. Me suena el teléfono y me dice: hola, somos el banco más grande de México y necesitamos usar historias de usuario para mañana. Entonces digo, ¿cómo para mañana? Sí. ¿Puedes venir a dar un curso? Entonces querían que fuese a dar un curso de 4 horas a México y volviese. Lo cual era bastante incoherente. Pero bueno, entonces le pregunté, ¿y por qué historias de usuario? Entonces me dijeron, porque en realidad el CEO escuchó, nosotros hacemos waterfall, pero el CEO escuchó de historias de usuario y en realidad le gustó la idea y quiere que lo usemos y ahora es mandatorio utilizar esto. Entonces había un montón de problemas. Lo primero, y algo de lo que hablaron hoy, que yo escuché, que es muy importante, y es uno de los mayores problemas en la agilidad, el requisito amateur. Es cuando viene un usuario y me trae una solución. El requisito amateur es cuando alguien que no sabe de diseño me trae un diseño de algo que no entiende, pero sí entiende lo que quiere. Y ese diseño quizá rompa toda la aplicación y sea carísimo de llevar adelante. Entonces, cuando yo tengo usuarios que realizan diseño, los usuarios deberían entender que en realidad no estudiaron para hacer un diseño ni para escribir un requisito, pero sí para decir qué es lo que necesitan. Y esto es uno de los monstruos más temidos. Las empresas que tienen requisitos amateur, donde el usuario viene con la hojita de lo que quiere, son los lugares donde hay más probabilidad que algo fracase. Imagínense si va un ingeniero a la casa de ustedes porque tiene una rajadura en el techo y de golpe les dice, si no ponen una columna aquí se va a venir la casa abajo. Entonces usted le dice, no, en realidad la columna yo no la quiero aquí, la quiero al costadito porque me queda mejor puedo ver la televisión. Eso pasa. ¿Por qué? Porque normalmente uno pierde un poco el respeto o se ha perdido un poco el respeto por ciertas profesiones y son ustedes los que tienen que llevarlo adelante. Entonces, el objetivo de un requisito en la agilidad, ¿cuál es? Compartir información, compartir conocimiento. Esto es lo más importante. El requisito en realidad va a conectar personas. Lo importante es que conecte personas y genere conocimiento. Y por eso, en un modelo prescriptivo donde utilizo Waterfall, donde quiero documentar hasta el último punto, y esto va a generar un modelo fractal, donde siempre van a haber cosas que se van a perder y cuanto más descubro, más falta, este modelo no funciona. Y si trato de utilizar historias de usuario en un modelo tradicional, donde la idea es conectar y donde la idea es simplemente poner un deseo de alto nivel, qué es lo que yo quiero para después desarrollarlo, entonces esto no va a funcionar y va a ser sumamente trágico. Mi última recomendación, comprender dónde se pueden emplear requisitos o ciertas cosas ágiles, ¿sí? Y dónde puedo utilizar además historias de usuario y por qué esto puede llevar al éxito o al fracaso. Estamos hablando de diferentes modelos, uno estamos hablando de Waterfall,
donde el modelo es un modelo tayloriano, donde se considera que las partes se pueden poner y sacar y son jerárquicas, hay alguien que manda, no necesariamente tiene que ser así, pero esta es la base, y aquí estamos hablando de sistemas complejos, donde las dinámicas son diferentes. Y tampoco le haría pasar el examen de la camiseta, porque me imagino a los pobres desarrolladores teniendo que implementar cosas con historias de usuario al próximo día, y eso generaría más incertidumbre y más caos en un sistema que la resolución final. Bueno, gracias a todos. Esta es mi charla, espero que les haya resultado interesante. Y alguna duda, por lo menos una, si tienen una pregunta, hacemos una pregunta. Si no tienen preguntas, nada. Bueno, tiempo de recreo entonces. Gracias. Si tienen preguntas, se acercan, ¿sí?